Este es el vídeo número 23 de la serie de vídeos del curso de visión artificial de Sensopart y en este vídeo se va a realizar una breve introducción de cómo establecer la comunicación entre una cámara Sensopart de generación 2 y un PLC Omron NX102 o NX1 de la serie NX1. Esto se realizará a través del protocolo de Ethernet IP. Entonces, lo primero que se va a hacer es establecer la configuración de la cámara para que se pueda comunicar correctamente. Entonces, aquí tenemos la cámara en el rango 0, la IP 200. Si se quisiera cambiar esta IP, pues se puede hacer aquí en la parte de ajustes, se le puede asignar una IP diferente, se le da a establecer y entonces ya funcionaría con la nueva IP. Entonces hacemos doble clic para entrar en el modo configuración y en este caso se va a utilizar exactamente el mismo ejemplo que se ha utilizado en el vídeo anterior para la comunicación con los PLC Siemens y Profinet. Aquí se han establecido 6 detectores, uno para leer el código de barras, otro para leer estos dos códigos Data Matrix, después dos sondas de medición, una para medir la parte gruesa de 10 milímetros y otro para medir la parte más estrecha de 5 milímetros. Posteriormente, un detector de blob que cuenta estos 3 blobs y finalmente un detector de brillo en la esquina inferior derecha que sirve para pues, poderlo tapar fácilmente con el dedo y ver que la comunicación se está dando correctamente. Entonces, una vez colocados todos los detectores, lo único que se tiene que hacer es venir a la parte de salida y habilitar el puerto de comunicación Ethernet IP, que en mi caso ya lo tengo habilitado. Si estuviera habilitado el Profinet por el proyecto anterior, pues se deshabilita uno y se habilita el otro. No se pueden habilitar los dos a la vez. Una vez hecho esto, lo único que hay que hacer es clicar en Telegrama y aquí en Telegrama, pues se puede enviar pues una serie de parámetros como son las salidas digitales, el estado de las salidas o la salida lógica, el estado de la cámara, etcétera. Pero lo interesante es hacer la trama de comunicación tal y como cada usuario prefiera. En este caso se ha utilizado la misma trama que en el vídeo anterior. Se ha enviado un byte para el detector de brillo, después se enviarán 4 bytes con el número de blobs, posteriormente 4 bytes para el calibre más grande de 10 milímetros y 4 más para el calibre más estrecho y finalmente se enviará el código de barras, ¿no? La cadena de caracteres del código de barras. Todos estos parámetros se van añadiendo con el más para añadir y el menos para eliminarlos. Para más detalles, por favor, consultar el vídeo anterior donde se realiza la trama esta paso a paso. Entonces, una vez tenemos ya la trama hecha y está habilitada la interfaz de Ethernet IP, ya lo único que hay que hacer es darle a iniciar sensor y la cámara empieza a trabajar en modo room. Vale, entonces esta ventana ya se puede cerrar y ahora lo que hay que hacer es ir al Sysmac Studio. ¿No? Para ir al Sysmac Studio, yo ahora mismo estoy conectado al NX102 que tiene la IP 072. Entonces voy a conectar a través de esta IP. Vale, perfecto. Se ha creado un proyecto nuevo donde ya se ha establecido la configuración. Aquí voy a ponerme en modo offline y si quisiera cambiar, por ejemplo, la IP del controlador o del PLC, pues lo único que tendría que hacer es venir aquí y darle la IP que sea, ¿no? Yo aquí ahora me viene por defecto la que está como estándar. Yo le voy a poner otra vez que esté en la 072, que es la que le corresponde a este PLC. Entonces,
Una vez hecho esto, ya para volcarle la cámara, perdón, para volcarle la IP, lo único que tengo que hacer es darle aquí y volcar, establezco la conexión online y vuelco esta configuración al PLC. Es importante desclicar esto para que le transfiera la IP que yo le acabo de poner, si no le estaría transfiriendo la que viene por estándar. Entonces le doy a ejecutar y ya le transfiere la configuración de Ethernet IP con la IP que le he asignado y demás. Vale, lo voy a poner en modo run, ya tengo la IP asignada, perfecto. Y ahora el siguiente paso sería ver en el manual de comunicaciones que proporciona Sensopart cuando se instala el software en la ruta, de instalación está el manual de comunicaciones que se llama Visual Communications Manual. Y aquí en la página 66 se puede ver que en Ethernet IP la distribución de las instancias de memoria, tanto para las entradas como para las salidas de envío de información en la cámara, pues tienen una determinada longitud. Aquí hay dos bloques que son el de control y el de status, que sirven para recibir información sobre el estado de la cámara, pues si está en modo run o no, o si ha terminado de hacer las operaciones que tenía que hacer o no. Y después estaría la parte de control, que serían la parte de entradas de la cámara, ¿no? Para, por ejemplo, enviarle un trigger a través de la comunicación o hacer un cambio de tarea. Estos serían 3 bytes a los que corresponderían. Entonces, para ello, las entradas de la cámara estarían en la instancia número 100 y lo que son las salidas de la cámara, pues se establecerían en las instancias a partir de la 101, ¿no? Dependiendo del tamaño de bytes que se quieran utilizar. Recordar que, como se ha visto en el vídeo anterior, cuando se configura la trama de la cámara que va a enviar al PLC, hay un botón que se puede clicar aquí en la parte de salida, en la parte de telegrama, se le puede dar a guardar en fichero. Y entonces se crea un fichero en Excel que te determina o te indica cuántos bytes va a recibir el PLC y en qué orden, ¿no? Entonces aquí, al igual que pasaba en Profinet, se reciben 2 bytes que están reservados y después pues el número de bytes que se determinen según la longitud de la trama que se quiera recibir. Entonces, en este caso, se van a recibir pues un primer byte para el detector de brillo, después esto lo voy a poner así, la posición. En este caso, en la parte del Sysmac, hay dos bytes que están reservados, que serían, primero se envían 6 bytes que corresponden, a ver, espera, primero se envían 6 bytes que corresponden al de control más, perdón, a la parte de status, ¿vale? A la parte de estado. Entonces aquí tendríamos, conforme se recibiría, sería de la siguiente forma. Aquí habría, lo primero serían 6 bytes de la parte de status, ¿vale? Que nos indicarían el estado de la cámara. Estos bytes están disponibles para utilizarlos. Después vendrían el byte 7 y el byte 8, que estarían reservados para la comunicación, ¿vale? Estos serían reservados
reservado y reservado, ¿vale? Que serían los que corresponderían a estos dos de aquí, ¿vale? Ya me vendría status, después vendría data y tendría estos 2 bytes reservados que serían el 7 y el 8 y a partir del 9 ya empezaría la trama, ¿no? Este sería el byte número 9, que me vendría la parte del brillo. A partir del byte 10 ya vendría, a ver, voy a poner aquí el 11, ya me vendrían 4 bytes que corresponderían a los blobs. Después vendría a partir del 14, 15, 16 y 17 sería la primera sonda de distancia. Después a partir del 18, 19, 20 y 21 ya vendría la otra sonda, la sonda que mediría 4 milímetros y a partir del 22 en adelante ya me vendrían el código de barras, ¿no? Hasta el número 30. Perfecto. Entonces, necesito un total de mínimo 30 bytes para recibir toda esta información. Entonces, aquí en el manual me está diciendo que puedo elegir, si elijo la instancia 101, tendré únicamente el control y status, no es lo que me interesa. Si elijo el 102, tengo 8 bytes de información, no me llega a los 20, ¿no? A los 30, perdón, 30 que necesito. Si elijo el 103, tendría únicamente 24, tampoco me interesa, entonces tendría que coger la instancia 104, que esto ya me da 40 bytes de información, que realmente es lo que me interesa, ¿no? Son 2 más 32, más los 6 serían un total de 40. Entonces, cogeremos la instancia 104. Perfecto. Volvemos al Sysmac Studio, una vez visto cómo se ordenan los bytes de información, y aquí en la parte de programación yo ya podría establecer las variables globales, ¿no? Podría establecer unas variables globales, hacer aquí, crear un nuevo grupo y aquí le podría llamar a esta variable que fueran los datos que manda el PLC a la cámara, ¿no? PLC tu cámara. Vale. Estos serían pues los 3 bytes que corresponderían a la parte de control, ¿no? Para hacer trigger y demás. Y esto es un array de 3 bytes, ¿vale? Del 0 al 2 of byte. Perfecto. Y ahora le diría que esto es una variable de salida del PLC. Perfecto, ya la tendría declarada. Y ahora me creo otra variable global que se llame cámara tu PLC. Y esto será un array, en este caso no será de 3 bytes únicamente, sino que será de 40 bytes como hemos dicho que vamos a utilizar, ¿no? De la 039. Y esta será una variable de entrada, porque serán donde nos entrarán los datos de la cámara al PLC. Perfecto. Vale, pues ya estarían creadas estas variables globales y además están puestas como variables de red, una de entrada y la otra de salida. Entonces, una vez hecho esto, ahora lo que hay que hacer es configurar la conexión Ethernet IP. Entonces, lo que se hace es, se viene aquí a la parte de herramientas y aquí en configuración de conexión Ethernet IP, aquí está. Aquí nos aparece que tenemos 2 puertos de comunicación Ethernet IP. Yo voy a utilizar el puerto que está en el rango 0, el 072. Le hacemos doble clic y aquí nos aparecen 2 menús. El de las etiquetas, donde se va a guardar cada uno de los conjuntos de datos que se reciban, y el de la conexión.
en sí, el de la conexión con los diferentes dispositivos, que en este caso será la cámara. Vale, entonces, lo primero que podemos hacer es establecer el conjunto de etiquetas, que son las variables que acabo de crear. Aquí puedo darle a registrar todos los conjuntos de etiquetas que ya tengo registradas y me detecta que tengo una de entrada y otra de salida. Entonces le doy a registrar y ya me lo pondría aquí. Cámara to PLC es la entrada de datos que recibiré de la cámara y en salida serán los PLCs a la cámara, que serían pues los datos de salida, de 3 bytes, ¿no? Entonces, aquí la instancia, si lo dejo en ID automática, pues me lo detectará automáticamente y funcionará correctamente. ¿Vale? No hace falta cambiar nada, pero yo podría ponerle aquí, pues en este caso sería la instancia 104 y la 100. Aquí podría establecer la 104 y aquí podría poner la 100. Pero bueno, lo voy a dejar en automático porque funcionará. Vale, perfecto. Entonces, ya tenemos las variables donde vamos a guardar los datos que vamos a recibir. Y ahora lo que hay que hacer es establecer la conexión con la cámara. Y esto se hace aquí, a través de este apartado. Entonces, aquí lo que hay que hacer en la parte derecha, en dispositivos de destino, es añadir la cámara. Pero si no se ha conectado nunca antes con una cámara de SensoPart, se debe añadir el archivo EDS a la biblioteca de Omron para que conozca cómo comunicar con este tipo de dispositivos. Y para ello se debe hacer clic derecho y mostrar la biblioteca de EDS. Entonces aquí se puede ver que están toda la biblioteca de EDS de Omron, de los dispositivos Omron, y además yo tengo la de SensoPart, donde ya tengo la cámara instalada, pero para que aparezca aquí en la biblioteca de EDS se debe acceder a la parte de SensoPart. Aquí cuando instalamos el software en la carpeta de SensoPart, aquí en Tools se nos abre, a ver que se ha abierto aquí, vale, aquí se nos abre las diferentes herramientas que hay de comunicación. En este caso, la carpeta de Cernet IP, aquí tenemos el archivo EDS. Este archivo EDS, lo que se debe hacer es copiarlo, ¿vale? Le doy a copiar, ¿vale? Copiar. Y me vengo a la ruta de instalación de donde tengo instalado el Sysmac Studio. En este caso lo tengo en la carpeta de Omron. En este caso sería Sysmac Studio. Dentro de Sysmac Studio lo tendría en I/O Device Profiles. Después EIP Connection y dentro de EIP Connection en la carpeta EDS. Y aquí tengo todos los archivos de EDS y aquí le daría simplemente a copiar y aquí copiaría el archivo de Visor, ¿no? Y entonces, una vez copiado aquí, ya puedo cerrar esta carpeta y al darle aquí a añadir un dispositivo de destino, ya le tengo únicamente que poner bueno, perdón, antes de eso se tendría que, a ver, espera, se tendría que instalar el archivo EDS que he dicho donde se instala en la ruta anterior. Vale, a ver si aquí puedo, bueno, voy a añadirlo. La cámara estaba en la 200, entonces 192, 168, 0, 200. Le decimos que es Visor Vision Sensor y que es de la versión 2. Le damos a añadir y ya está. Aquí lo que se me ha olvidado decir antes es, es que al darle a mostrar biblioteca EDS, cuando ya has puesto el archivo en la ruta que he especificado, se le da clic aquí y a instalar.
Yo ya lo tengo instalado, entonces ya me aparece, ¿vale? Pero lo seleccionamos, le damos a instalar, esperamos a que se haga la instalación y ya se puede añadir el dispositivo de destino. Entonces, una vez establecida la dirección IP, puedo arrastrar y soltar aquí y entonces ya me aparece aquí que tengo un dispositivo de entrada que es control de status más los datos que le haya dicho, que en este caso serán 40 bytes. Entonces, aquí tengo yo cámara to PLC, porque estos son los datos que me entran desde la cámara, me dice que son 40 bytes, y esto sería PLC to cámara, que serían 3. Y aquí, evidentemente, sí que le tengo que especificar que sería la 104, ¿vale? Porque he elegido que fuera la 104, que tiene que coincidir el tamaño de bytes de la variable de destino, tiene que coincidir con la variable donde vaya a guardarse. Y después este sería la 100, ¿vale? Que también tiene 3 bytes, ¿vale? Que son para mandar señales desde el PLC hasta la cámara, como puede ser el trigger, las señales de salida del PLC. Entonces, una vez hecho esto, ya está la cámara lista para empezar a trabajar. Lo único que tengo que hacer es volcarle todo esto a la cámara. Entonces, me pongo en modo online, le digo que voy a volcar esto al PLC y ahora le digo que transfiera todo. Esto es importante también que esté desclicado, ¿vale? Pero voy a transferir todo, absolutamente todo. Le digo que sí. Vale, y ahora le digo que lo ponga en modo run. Perfecto. Ya lo tengo en modo run, entonces ahora la cámara ya debería estar recibiendo los datos, perdón, el PLC ya debería estar recibiendo los datos. Para ello, se puede visualizar a través de una página de vigilancia, pero en formato de tabla, ¿no? Y entonces aquí, si hago esto un poco más grande, y esto lo voy a esconder también, aquí le puedo decir que lo que quiero visualizar es lo que me llega de la cámara al PLC, ¿no? Y entonces aquí ya empiezo a visualizar los datos. Si por algún motivo no os funciona a la primera, se puede establecer la conexión offline y después volver a online o incluso reinicializar la cámara, ¿vale? Porque hay veces que también reinicializar la cámara o incluso el PLC también hace que se establezca la comunicación. Entonces aquí ya estoy viendo los datos. Aquí los voy a poner en decimal, ¿vale? Para que se vean un poco mejor. Y aquí he visto que he cometido un error en el Excel porque no he tenido en cuenta que se empieza a contar desde el 0. Aquí tenemos los 6 primeros bytes, que sería entre el 0 y el 5. Estos 6 primeros bytes serían los que corresponderían a la parte de status, ¿vale? Después el 6 y el 7 son los que están reservados y a partir del 8 ya me llega el brillo, que si lo tapo con el dedo puedo ver que pasará de 0 a 1. ¿Vale? Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Aquí estoy viendo que claro, el estatus es entre el 0 y el 5, que son 6 bytes. Después el 6 y el 7 son los que ya corresponden con los reservados y a partir del 8 ya pues ya serían los siguientes. Aquí el error ha sido el no empezar a contar desde 0. Es un error bastante típico y a mí me ha ocurrido. Pero bueno, ahora lo cambio y ya queda solucionado y así se puede ver mejor
la información como llega. Porque aquí el problema que hay, y a diferencia de la facilidad de comunicación con Profinet, es que una comunicación está hecha en Big Endian y la otra comunicación está hecha en Small Endian. Entonces los bytes no se organizan correctamente cuando se reciben en Ethernet IP. Por eso esta longitud no me va a dar correcta, sino que los están ordenados justamente al revés. Y para ello, a ver, voy a hacer esto de nuevo otra vez. ¿Vale? Entonces, para ello lo que se ha hecho ha sido hacer un bloque de programación que lo que hace es darle la vuelta a la información conforme se recibe y poder visualizarla correctamente. Aquí, pues bueno, el byte este al final pues no hay problema, se puede ver bien y este tampoco. Pero cuando vienen los bytes agrupados de 4 en 4 ya es más problema. De todas formas, aquí, cuando vienen en caracteres, lo puedo ver en ASCII, en decimal, por ejemplo, aquí sí que se podría ver que el 3 este está bien, pero aquí el 3E27 tendría que ser precisamente así, 3E27, no 27E3, está justamente al revés. Entonces, para ello, como he dicho, se ha hecho un bloque de programa que lo tenemos disponible en la parte de... a ver, ¿dónde está? Espera, esto me tengo que poner en modo offline para esto. Y aquí tengo que añadir, en la parte de programa, tengo que añadir la función que tengo en la parte de la biblioteca. Y esto está, a ver, esto está aquí en proyecto, biblioteca, le doy a mostrar referencias y aquí tengo que añadir, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Sensoparte IP. Este es un bloque de programa hecho en texto estructurado que le voy a pasar las instrucciones. Vale, me deja utilizarlo igualmente, aunque me da algún problema de error, pero bueno, no pasa nada. Entonces aquí ya debería tener, si me vengo a ver, vale, si me vengo aquí y le añado la instrucción, esto sería Sensopart EIP, ¿vale? Aquí dentro de este bloque, lo único que se hace es cambiar las posiciones y después dividirlo entre el factor que sea correspondiente. Entonces, lo que tengo que hacer es decir las posiciones de los bytes que yo quiero trabajar. Por ejemplo, en el caso del blob, en el caso del detector de brillo me daría igual porque es un único byte, entonces ahí no tendría problema. Un byte está bien. Pero cuando vienen los bytes ordenados de 4 en 4, como es este caso de aquí, tendría que darle el orden de los bytes conforme vienen para que él me los reordene. Entonces, si quiero el del blob, por ejemplo, tendría que darle el 9, 10, 11 y 12. Entonces le digo que esto de aquí es la variable cámara tu PLC, ¿vale? Y le digo que es la posición número 9. Perdón, eso va entre corchetes. 9. Vale, cámara tu PLC 9. Aquí no hay comentario, aquí sería lo mismo. Cámara tu PLC 10. Esto sería cámara tu PLC 11. 11 y cámara tu PLC 12. Vale, después me pide el factor. Aquí el factor, el factor de multiplicación aquí es únicamente 1 porque no lo multiplica.
Y aquí me pregunta en qué variable quiero guardarlo, en entero y en real. Entonces, aquí en este caso, como es un entero, no necesito guardarlo en real, pero aquí le podría llamar, por ejemplo, blob. Entonces, declaro la variable blob y ya lo tendría. Entonces, inserto una línea de programa nueva, vuelvo a colocar la instrucción y aquí ya es sensoparte IP otra vez y continúo, ¿no? A partir de la 13, cámara tu PLC, cámara tu PLC, a partir de la 13 ya me vendría, esto lo voy a copiar y a pegar y así. Ahora tendría la 14. Esto ya sería la primera distancia que me tiene que dar aproximadamente 10 milímetros. Vale. Y aquí el factor sí que le digo que es 1000 porque en la cámara me dicen que me multiplican por 1000 las distancias para mandarme enteros y aquí le podría decir distancia 1 int y aquí distancia 1 real. Perfecto. Y finalmente pues voy a poner la siguiente distancia y ya con esto ya acabamos porque debería funcionar todo correctamente. Aquí continuaríamos con la posición de 17, 17, 18, 19, esto sería la 20 y la 20. No, perdón, el factor aquí sería 1000, que he ido demasiado deprisa. Y esto sería lo mismo, distancia 2, distancia 2, int y distancia 2 real. Vale. Voy a transferir esto al PLC. Le digo que no hace falta que transfiera ya los datos de Cernet IP, porque así tardará menos, y únicamente que transfiera el programa. Y así ahora pues lo podemos visualizar, le damos a Run. Vale, ok. Aceptar. Y ya estaría aquí recibiendo, pues, tanto los blobs, voy a intentar forzar que cambien de blobs, ¿vale? Aquí ya estaría cambiando los blobs. Aquí tendría la distancia, lo tendría el entero y lo tendría en real con los 3 decimales, ya dividido entre el factor, que es 1000. Y lo mismo para la distancia más pequeña que era alrededor de 5. Voy a intentar hacer una modificación para que veáis que efectivamente comunica correctamente. Entonces, es muy fácil la comunicación, el único problema es que hay que dar la vuelta a los bytes porque vienen organizados en big endian en lugar de en low endian. Pero bueno, con este bloque de función se puede hacer de una forma muy, muy sencilla y además se puede ya dividir entre el factor. Así que nada, esto sería la comunicación con el Sysmac Studio y las cámaras de visión SensoPar. Muchas gracias.